Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de química aquí en ayudinga.com. El tema que veremos en el día de hoy, nuestro primer video acerca de lo que son las ecuaciones de descomposición, que como ya habrán visto en videos anteriores vendrían siendo la contraria, la antítesis o la inversa o el archienemigo ultra enemigo del universo cómico intergaláctico del espacio exterior de lo que son las ecuaciones de síntesis o de composición. ¿Por qué digo que es lo contrario? Porque una se compone un elemento o se sintetiza un nuevo compuesto y en esta, a partir de ese compuesto, se sacan lo que llegó a, o lo que dio a que se llevara a cabo ese compuesto, básicamente. Perfecto, existen 10 tipos de ecuaciones de descomposición, existen muchísimo más, pero por el momento vamos a ver únicamente 10. Vamos a ver el primero, pero antes tenemos que ver uno de los principales aspectos de estas ecuaciones, y que son sus características principales. A ver, como característica principal tenemos que tienen un reactivo, pero que a su vez pueden tener dos o tres productos. También tenemos que saber que para que se lleve a cabo una ecuación de descomposición o un proceso de descomposición se necesita algo llamado catalizador. Catalizador. Y estos catalizadores no son más que, o mejor dicho, un factor externo que se usa para acelerar o provocar que la reacción se lleve a cabo. Si no hubiera catalizador, no se pudiera llevar a cabo la reacción, porque si no hay un agente que provoque la reacción, el compuesto que está creado ahí se quedaría igual, es decir, no se movería. Tenemos que ponerle algo para que se encargue de llevar a cabo esa reacción. Para eso se usa un catalizador, que es un agente externo. Existen múltiples tipos de catalizadores. El más usado, calor, y el que más veremos en estos problemas. También está electricidad. También tenemos sustancias químicas, químicas, entre muchos otros, pero estos son los principales. Ahora sí vamos con las clasificaciones de las ecuaciones de descomposición. Vamos con el primer ejemplo, o la primera clasificación. Óxidos básicos. Los óxidos básicos no son más que los óxidos que se derivan de un elemento que únicamente tenga números de oxidación positivo. Aquí estamos hablando de un elemento metálico. Por eso se descomponen en un metal más oxígeno. Los elementos metálicos son los elementos que únicamente tienen números de oxidación positivos. Los no metálicos, como veremos abajo en los óxidos ácidos, son los que tienen tanto oxidaciones positivas como negativas, o valencias, como le queramos llamar. A ver, tenemos óxidos básicos que se exponen al calor, es decir, este es su catalizador, y se descomponen en metal más oxígeno. Tenemos el primer ejemplo, el óxido platínico. Se le agrega calor y se puede descomponer en platino más oxígeno. Perfecto. ¿Cuál es la fórmula del óxido platínico? PtO2. Ya esto es simplificado, los subíndices y todo lo demás. Si no están claros con esto de la simplificación de los subíndices, recomiendo que vayan a ver los videos de nomenclatura del sistema binario para que tengan todo esto más claro. A ver, se le aplica calor, platino que es PT. Por favor, no malpiensen esto en estos momentos ni lo relacionen con ningún otro canal de YouTube que empiece por Vana y termine por Nero. Perfecto, más O2. ¿Y por qué? Muchos se preguntarán por qué pongo O2. Ajá, aquí viene una pequeña traba. Existen múltiples elementos que son diatómicos y cuando estamos viendo ecuaciones de composición vamos a tener que balancear esta ecuación, sí. Y para poder balancearla vamos a tener que saber cuáles son estos elementos diatómicos, que no son más que el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, el flúor, el bromo y el yodo. Estos son los elementos diatómicos y obviamente van a afectar al momento de balancear la ecuación. Así que tenemos que tenerlos presentes. Todos estos 7 elementos aproximadamente que tenemos acá son diatómicos y siempre que se nos presenten en estos problemas van a estar representados con el subíndice 2, es decir que son diatómicos. Perfecto. Vamos a verificar el balanceo de esta ecuación. A ver, tenemos un platino, tenemos 2 oxígenos, tenemos 2 oxígenos. Esta ecuación ya está completamente balanceada sin la necesidad de agregar subíndices. Los subíndices se agregan cuando no tenemos igual cantidad de oxígeno, platino o cualquier elemento que tengamos por acá y no tengamos la misma cantidad de este lado. Para eso ahí sí agregaremos los subíndices.
Perfecto. Y este es el ejemplo que vamos a ver para los óxidos básicos. Vamos ahora con los óxidos ácidos para ver. Ok, los óxidos ácidos se descomponen en un no metal más oxígeno. Ya sabemos que los no metales son los elementos que tienen oxidaciones tanto positivas como negativas. Y aquí tenemos otro ejemplo para ver. Óxido perbrómico, se le agrega calor y se puede descomponer en bromo más oxígeno. Perfecto. A ver, ¿cuál es la fórmula del óxido perbrómico? Br2O7. Perfecto, se le agrega calor. Se puede descomponer en bromo, que sabemos que es diatómico, más oxígeno, igualmente diatómico, más O2. ¿Qué método vamos a usar para balancear esto? ¿Qué clase de brujería matemática? ¿Cómo vamos a hacer para saber cuáles son los coeficientes que tenemos que agregar? Pues fácil, que no fan del fúnico. Hagamos algo sencillo. Al subíndice sí. Al subíndice que tenga el oxígeno en el reactivo de la ecuación es el mismo subíndice que lo vamos a trasladar como coeficiente y lo vamos a agregar acá al frente del oxígeno como en el producto. Así que este 7 pasa a estar para acá. 7. A ver qué más podemos agregar. Ya balanceamos el oxígeno. Ahora vamos a balancear el no metal. Podemos balancear primero el no metal y después el oxígeno, pero a ver, cuestiones de gusto más que nada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento, únicamente que ahora de manera contraria. El 2, este que tenemos por acá, del bromo, el subíndice del bromo, pasa a ser el coeficiente del bromo en el reactivo. O sea, se agrega 2. Y para controlar la carga, es decir, que si acá hay 2 bromos, acá yo tengo 2Br2, vendría siendo 4 bromos, más 7O2, vendría siendo 14 oxígeno. Yo agrego un coeficiente 2 de este lado y ya me queda balanceada la ecuación. ¿Y por qué digo que me queda balanceada? Pues fácil, tengo 4 bromo, tengo 14 oxígeno de este lado, en el lado del reactivo, y en el lado del producto tendría 4 bromo y 14 oxígeno. Y ya nos quedó balanceada la ecuación. Vieron que únicamente tenemos que jugar con los subíndices que tengan en los reactivos, pasarlo para los productos, y si en caso de que no se nos quede balanceado, agreguemos un 2 enfrente del reactivo. Vamos ahora con otra subclasificación de las ecuaciones de descomposición. Y vamos con la tercera subclasificación, que vendría siendo la sal binaria. Sabemos por ya nomenclatura que hemos visto de los compuestos binarios que una sal binaria está compuesta por un elemento no metálico que vendría siendo el anión monoatómico, y este elemento es no metálico porque posee oxidaciones tanto positivas como negativas, y este tiene terminación en uro. Perfecto. Más un metal, o es un metal, un elemento es metálico porque tiene oxidaciones únicamente positivas, y es cualquier catión que sea monoatómico. Es el único requisito. Monoatómico. Perfecto. Las sales binarias son los tipos de ecuaciones más fáciles de balancear. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo que les tenemos por acá. Antimonuro cobáltico al que se le aplica calor y este se descompone en cobalto más antimonio. Es muy importante conocer que de este lado, cuando estamos trabajando con dos elementos separados, se colocan los nombres de los elementos en estado fundamental del mismo. No ni antimonuro ni cobáltico, no. Se colocan los elementos en su estado fundamental. ¿Cuál es el estado fundamental del cobalto? Del cobáltico, perdón, cobalto. ¿Cuál es el estado fundamental del antimonuro? Pues antimonio. A esos son los que se colocan del lado del producto para este tipo de ecuaciones de descomposición. En el caso de las ecuaciones de síntesis vendría siendo lo contrario. Acá se coloca en estado fundamental y de este lado se coloca el nombre del compuesto en sí. Ok, vamos primero a hacer a encontrar la fórmula del antimonuro cobáltico, que vendría siendo la siguiente: CO3Sb2. Recordemos la flechita, que significa como si fuera el igual de una ecuación, pero en química se usa una flechita. Se le aplica calor y esto da como resultado cobalto, que su símbolo químico es CO, más antimonio, que su símbolo químico es Sb. Verificamos que ninguno de los dos elementos que tenemos por acá, ni cobalto ni antimonio, sean diatómicos. Ya vemos que no son diatómicos, así que se nos hace muy fácil el balance.
¿Y en qué consiste el balance en una sal binaria que no sea diatómica? Pues fácil. Nos fijamos en el subíndice que tengan los compuestos acá en el reactivo, los átomos en el reactivo, los elementos en el reactivo, mejor dicho. Vemos que el cobalto tiene un subíndice de 3. Este mismo subíndice lo pasaremos como coeficiente para el lado del producto al cobalto. Pasa para acá y me queda 3 cobalto. Y se aplica lo mismo para el antimonio. Vemos que tiene subíndice de 2 y ese mismo subíndice pasa como coeficiente para el lado del producto, 2Sb. Verifiquemos que la ecuación esté balanceada. De este lado tenemos 3 cobaltos, tenemos 3 por 1, que es, por así decirlo, es como si aquí tuviéramos un subíndice tácito de este lado. Entonces 3 por 1, 3 cobalto. Damos a ver del otro lado, de este lado, a ver, Sb, 2 antimonio, 2 antimonio. De este lado, 2 por 1, 2 antimonio. Y la ecuación se encuentra balanceada. ¿Vieron por qué les dije que una sal binaria era absurdamente sencilla de balancear? Bueno, vieron que no era mentira. Vamos a ver otro tipo de compuesto que se usa bastante, lo que es otro tipo de ecuación que se utiliza bastante en las ecuaciones de descomposición, que son los hidróxidos. Casualmente son los más fáciles de nombrar en los sistemas de nomenclatura cuando nos referimos a los compuestos ternarios. Y a su vez son uno de los tipos de ecuaciones de composición más sencillos también de trabajar, si obviamente obviamos las sales binarias, que son absurdamente fáciles. A ver, los hidróxidos sabemos que se encuentran compuestos. El hidróxido vendría siendo en este caso el reactivo. Se va a aplicar calor para descomponerlo y este se va a descomponer en una molécula de agua. Y bueno, ya sabemos que la molécula de agua es H2O, pero para que no nos quede duda alguna, más el óxido básico, que recordemos que el óxido es básico cuando es un óxido que proviene de un metal, y que un metal, vamos a relacionarlo, metal que únicamente tenga oxidaciones positivas, por eso es un metal, no tiene oxidaciones negativas. Perfecto, vamos directo con un ejemplo, vamos al grano. Ejemplo, hidróxido tálico, se le va a aplicar calor como catalizador y este se puede descomponer en agua más óxido tálico. El óxido tálico es metálico, así que, bueno, sabemos, se entendió el chiste, creo. Ok, vamos a encontrar la fórmula del hidróxido tálico, vendría siendo, vamos a ponerla de otro color por acá, TL OH 3. Que no se nos olvide la flechita, por favor. A ver, ¿cuál es la fórmula química para una molécula de agua? H2O. Más. ¿Cuál es la fórmula del óxido tálico? A ver, aquí tenemos que encontrar la fórmula del óxido tálico, un compuesto binario. Así que nos fijamos en los sistemas de nomenclatura de los compuestos binarios y encontramos la fórmula del óxido tálico, que vendría siendo TL2O3. ¿Y de dónde proviene este TL2O3? Vamos a hacerlo por aquí debajo. El tálico tiene carga de 3 más, el óxido 2 menos. Se traspasan las cargas y queda esto que tenemos por acá. Bastante sencillo, si ya conocemos los sistemas de nomenclatura. Pero bien, para balancear un compuesto o un hidróxido, una ecuación en la que se contenga hidróxido, tenemos que seguir el siguiente orden. A ver cuál es el orden. Como primer paso, vamos a balancear el metal. ¿Y cuál es el metal? El talio. Como segundo paso, vamos a balancear el hidrógeno. Y como último paso, vamos a balancear el oxígeno, que es el elemento del que vamos a tener más átomos dentro, siempre, o por lo menos en la química inorgánica, dentro de una ecuación química. Y antes de pasar con eso, muchos se preguntarán, ¿por qué aquí yo tengo tálico en vez de óxido de talio? Bueno, en este caso, como ya estamos viendo la descomposición de un hidróxido, que es un compuesto ternario, ya no estamos trabajando que se colocan, como vemos por acá en una sal binaria, se colocan los nombres en estado fundamental de los elementos. Esto es solamente cuando se están descomponiendo dos elementos que dieron como resultado o se descompusieron a partir de un compuesto binario. Ya en los ternarios se colocará el nombre del verdadero compuesto o el óxido que salió a partir del hidróxido que tenemos por acá. A ver, balanceemos esto y que no se nos desbalancee. A ver, la técnica que utilizaremos de balanceo es una técnica muy antigua y muy milenaria que inventaron unos monjes de la antigua China. A ver, ¿cuál es esta técnica? Pues fácil.
Este subíndice que yo tengo por acá, que representa el subíndice del hidróxido, pasa a ser el coeficiente de la molécula de agua que tenemos por acá. Es decir, si el subíndice acá es 3, pasa a ser el subíndice de la molécula de agua. A ver, ¿cuál es el otro paso de esta técnica muy milenaria y del espacio exterior también? Vamos a fijarnos en el subíndice que tiene el talio ya en la parte del producto. Recordemos que esta es la parte reactivo. Y estos son los productos de una ecuación química. Perfecto. Nos fijamos en el subíndice que tiene el talio en el producto. Y ese subíndice es el que vamos a agregar como coeficiente delante del hidróxido tálico aquí en la parte de los reactivos, que vendría siendo 2. Y ya vemos que se balancea. Vamos a comprobar que en efecto se balancea. Ok, 2 por... Supongamos que el talio tiene un subíndice tácito aquí que es 1. Vamos a ver, tenemos 2 talio. Vamos a ir colocándolo. 2 talio. 2 por el subíndice que tenemos por acá, este 3 que está fuera del paréntesis, que vendría siendo, por así decirlo, un 6. Y este se multiplica por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Tenemos 6 oxígeno. 6 oxígeno. Y se multiplica 6 hidrógeno. A ver, vamos a ver si se balancea o se mantiene lo mismo del otro lado. Este 3 se multiplica por este 2 del hidrógeno. Tenemos 6 hidrógeno. Este 3 se multiplica por este 3 del oxígeno. Tenemos 3 oxígeno. A ver por acá tenemos 2 talios. 2 talios. Y acá tenemos 3 oxígenos. Y 3 oxígenos más 3 oxígenos. Esto es igual a 6 oxígenos. Y vimos que la ecuación se encuentra completamente balanceada. Vamos ahora con otra subclasificación de las ecuaciones de descomposición.